Muy bien, estamos acá en el tercero de los bloques de este de la A a la Z. ¿Y qué te vamos a preguntar? Nos dieron aire y Carolina dijo, ¿qué me vas a preguntar? No, porque yo pensaba, digo, por ahí si no se te ocurría te iba a tirar así como, ¿viste? Como pauta. Y claro, bueno, lo hacemos al aire. Así como a ver una preguntita. Lo hacemos al aire y que no se note. Que no se note, dale. Bueno, vamos a hacer primero la parte formal. Dale. Buenas noches, bienvenida, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Gracias por aceptar la invitación. Por supuesto. Carolina, estás presentando un libro el día lunes. Sí, el día lunes a las 5:30 de la tarde en el salón de prensa de la municipalidad, que le agradezco muchísimo que me lo prestaron. Método de alfabetización. Sí, en realidad el método de alfabetización es, digamos, en base a lo que yo descubro, que son las funciones cerebrales en el inicio de la lectoescritura. Ajá. Es decir, yo viví 26 años en Bariloche, me fui 6 años a vivir a Córdoba. Los últimos años yo trabajaba acá en la universidad y en consultorio, pero cuando me fui a Córdoba empecé a trabajar en las escuelas primarias en el Estado. Ahí descubrí realmente la seria situación que hay en la alfabetización, por lo menos allá. Después cuando vuelvo acá me entero que aquí pasa lo mismo, donde realmente los chicos pasan a segundo grado, muchísimos, sin haber podido acabar fehacientemente la lectoescritura. Es ahí cuando yo decido, a mí me contratan 4 municipalidades del circuito donde yo trabajaba en Córdoba. Es decir, que tuve la oportunidad de verificar en 4 escuelas diferentes, de 4 distritos, que la problemática era generalizada. En base a eso decido, en la escuela más importante que tenía a cargo, que eran de 500 alumnos, tomar pruebas a todos los chicos a ver cuáles eran los índices de errores en todo lo que tenía que ver con la lectoescritura. Ahí me encuentro con un porcentaje importante de chicos analfabetos, entre 8 y 10 años, con chicos semianalfabetos, y la mayoría tenían problemas de lectoescritura. Es decir, que de una población de 500 alumnos, yo hago la estadística de que solamente el 20% tenía un óptimo nivel de lectoescritura. ¿A qué nos lleva eso? Que esos chicos cuando ingresan al secundario, obviamente van a fracasar. Es decir, que... A ver, sí. Te consulto. Esto que vos analizás del primero a segundo grado, y después se arrastra toda la primaria, digamos. Yo lo analicé de primero a sexto grado. Córdoba no es como Bariloche. Bariloche tiene séptimo grado, Córdoba tiene hasta sexto grado. Es decir, yo tomé 500 pruebas. Esta investigación que yo hago, lo hago a lo largo de 4 años y ya el primer año le pido a la directora que me permita cambiar el método de alfabetización, porque lo que yo descubro es que el error de esto estaba basado en el diseño curricular que planteaba un eje temático para los niños de primer grado que era inadecuado, y sobre todo era inadecuado el método que se utilizaba. Es ahí cuando yo empiezo a sistematizar el trabajo de investigación y lo que hago es, en base a las pruebas que yo tomé de todos esos chicos con dificultades de alfabetización, empiezo al mismo tiempo a esos chicos que tenían mayores problemas a tomar pruebas de lo que se llama su nivel de pensamiento. Es decir, ¿en qué etapa madurativa se encontraban esos niños? Entonces voy viendo que esos niños que ingresaron al primer grado, en momentos que su maduración no era la adecuada para el método que se estaba utilizando, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que descubro yo a nivel, por ejemplo, de los sonidos? Yo descubro que es algo que no se trabaja, por eso yo creo que los diseños curriculares, sobre todo a nivel del primer grado, están mal y por eso los fracasos actuales. La mayoría, lo que se dice cuando yo fui a hablar con el director de políticas educativas de Córdoba, y voy a hablar con su segunda, y yo le planteo el trabajo de investigación y le digo, hay que cambiar el sistema, el diseño curricular, sobre todo en primer grado. Me dice, ahora vamos a alargar un nuevo diseño curricular, estamos hablando del año 2013, y esto se va a solucionar. Yo le dije, no se va a solucionar, porque yo vi el diseño curricular nuevo y vamos a estar peor. Efectivamente se estaba peor. Primero se largaron algunas escuelas, digamos, como modelo, como para implementar esa nueva currícula. Yo decido en mi escuela, junto con el equipo técnico y la directora, una persona extraordinaria de un conocimiento y de un sentido común fabuloso, porque no es fácil en educación modificar las cosas. No es fácil en educación cuando vos tenés 30 años de un diseño curricular donde viene bajada la línea por teóricos que a lo mejor no bajan al campo de lo que está pasando en la realidad áulica, siempre se le echa la culpa al docente. El docente termina siendo responsabilizado por la mala alfabetización. Es el docente el que explicó mal, es el docente el que no tiene ganas de enseñar. Y lo que yo digo,
La culpa no es del docente, la culpa es de la metodología que se está utilizando. Porque las líneas que se bajan en el diseño curricular tienen que ver fundamentalmente con aspectos pedagógicos y con aspectos didácticos. No tienen que ver con las neurociencias, que es lo que no se está teniendo en cuenta. Uno de los aspectos que yo he podido comprobar es que el niño, según el nivel de pensamiento, cuando escucha el sonido, puede procesar determinada cantidad de variables de sonidos de una palabra. Por ejemplo, si yo a un niño de primer grado, que todavía no alcanzó un determinado nivel de pensamiento, le digo, pato, ¿cuántos sonidos escuchaste? 2. Ese chico no tiene ningún problema auditivo, aclaro. Esto lo corroboré en una población de 500 alumnos. Yo lo que hago entonces es sistematizar y decir, a tal nivel de pensamiento el chico tiene la posibilidad de decodificar auditivamente función cerebral, determinada cantidad de sonidos. Es decir, que si yo implemento en primer grado al comienzo, escribamos lo que se les ocurra, y el chico empieza con una trisílaba, cuando su nivel de pensamiento puede decodificar únicamente 3 o 4 sonidos de una trisílaba, inmediatamente lo que yo tengo y lo que estoy fortaleciendo es una disortografía o una dislexia. Es decir, que nuestro sistema educativo y las malas políticas metodológicas en relación al primer grado están provocando disortografías y dislexias. Te pregunto si, porque digamos, esto ya está en el plano de lo que es el recorrido educativo de un niño, ¿no? Pero ¿cuánta influencia o cuánto impacto pueden tener aspectos culturales para que esto se produzca? Te lo pregunto a partir de las enormes posibilidades de comunicación que hoy un chico tiene, inclusive antes de ser alfabetizado, en la primera alfabetización, de comunicarse, entendiendo la lectura y la comunicación oral como los grandes objetivos de entender y comunicar y expresar. Bien. Hoy lo logran con un celular y por ahí te lo dominan con una maestría fabulosa en cuestión de días, que mucho más rápido que nosotros muchas veces. ¿Cuánto de esto genera que se pierda interés o se genera algún tipo de estas atrofias que vos describís? Mira, en realidad la problemática es así. Vos a un chico de 2 años hoy en día le permitís y le das acceso a que use un celular, a que prenda el televisor, a que use la computadora. Pero son ejercicios específicos, es decir, el cerebro establece lo que se llama circuitos neuronales, donde esos circuitos neuronales van recorriendo un algo aprendido, pero es un algo aprendido que es eso. Cuando vos implementás la lectoescritura, estás implementando nuevos circuitos neuronales que hay que saber muy bien cómo trabaja el cerebro para enseñarlo acordemente. Por ejemplo, esto lo discutí, por ejemplo, cuando presenté ahora el libro en la Feria del Libro, ahora recientemente en Buenos Aires. Me fui a varios ministerios de educación donde llevé el libro, inclusive al ministro Bullrich, y estuve hablando con docentes de otras provincias. Y hablaba con docentes de la provincia de San Luis, y ellos me decían, mira, lo que sucede es que tenemos que ver la problemática social, la problemática cultural, la falta de alimentación. Y yo le decía, ojo, porque en la escuela que yo trabajé y que se implementó este método 4 años con un éxito total, donde el mes de agosto ya los chicos leían y escribían oraciones, era una escuela donde teníamos chicos de recursos bajos, muy bajos, con padres ausentes, teníamos padres analfabetos, porque el lugar donde yo vivía venía mucha gente de la zona de Misiones y de Bolivia, que no tenían posibilidad de ellos de transmitirle. Entonces, si yo tengo una población donde la problemática es igual a otra población, donde unos no aprenden y otros sí aprenden, ¿qué es lo que está ahí funcionando mal? Bueno, lo que yo veo que funciona mal es la metodología. Lo que yo veo que funciona mal es que no se le está enseñando adecuadamente al chico porque justamente se desconocen estos factores que tienen que ver con factores neurológicos a cómo funciona el cerebro. Entonces, a veces se comete este error. No, pero ¿cómo si el chico maneja bien la computadora y cómo si el chico maneja bien la televisión no puede leer y escribir? Y tiene que ver, ¿sabes con qué? Con la cantidad de variables. A medida que el ser humano va avanzando en su capacidad de razonar y de pensar, recién a finales de la adolescencia, los seres humanos, nuestro cerebro tiene la capacidad de tener
un llegar a acabar ese proceso de redondeado. Es como decir, vos ya a esta altura no creces más. Bueno, al cerebro lo que hace después de a finales de la adolescencia es como que cerró un ciclo. Llegó a lo que Piaget dijo, el pensamiento lógico formal. Vos lo que podés seguir haciendo es esos circuitos neuronales, a través de la estimulación, los seguís como fortaleciendo ese potencial, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Si vos agarras a un chico en una edad de 6 años, la cantidad de variables que puede manejar su cerebro y poder llegar a analizar las partes de un todo, no es lo mismo. Entonces, si vos en la computadora, el chico maneja determinada cantidad de variables, cuando vos trabajás la lectoescritura y trabajás un montón de letras como es nuestro alfabeto, y tenés que trabajar lo que se llama el análisis y síntesis a nivel del cerebro, ese chico tiene que hacer un trabajo más arduo a nivel del proceso cerebral para poder leer y escribir, porque además es la cantidad de letras, la cantidad de sonidos, unirlo, además utilizar los artículos, los verbos, el adjetivo. Esto que parece una pavada, claro, no es una pavada. Pero hoy veo uno convive, o me ha tocado entrevistar y demás, y notar que hay adolescentes, ¿no? Niños de primaria que les cuesta el armado de oraciones. Pero por supuesto, correctamente. Porque todo se inicia en primer grado. Claro. Hay algo que el psicoanálisis descubrió que es muy interesante y que yo lo traigo a colación con esto. El psicoanálisis habla de la huella amnémica en relación a que aquello que nos pasa por primera vez en relación a un suceso determinado queda grabado en el inconsciente. Claro. Aquello que en primer grado enseñamos mal va a quedar instalado y aquello que enseñamos bien también va a estar instalado. Entonces, realmente lo que se debe hacer, yo sé que en educación modificar las cosas es dificilísimo. Nos estamos enfrentando a un sistema de miles de docentes, de miles de teóricos, de miles de profesores, pero en realidad tenemos que tener la capacidad de abrir nuestra cabeza, de poder realmente entender que si nos queremos parecer a Finlandia, si nos queremos parecer a Cuba, tenemos que realmente cambiar. Porque hace 30 años que el sistema educativo viene cambiando, sobre todo en el área de alfabetización, una cosita para acá y una cosita para allá. Y yo, que hace 35 años que estoy en el ambiente educativo, te puedo asegurar que eso no alcanza. Que estamos muy parecidos como hace 30 años y te diría que peor en los resultados. Entonces, si algo está mal, si se larga un diseño curricular y los resultados no son buenos, señores, algo está funcionando mal. No le echemos la culpa a los docentes, no le echemos la culpa a la sociedad o a si somos más pobres. Miremos un poco cómo le estamos pidiendo a los chicos que aprendan. Carolina, ¿cuándo va a ser la presentación? ¿El lunes? El lunes a las 5:30 de la tarde. Les pido a los docentes que vayan. En la sala de prensa de la municipalidad. Sala de prensa de la municipalidad, sí. 17:30, lunes, se va a estar presentando un método de alfabetización de Carolina Hansen, las funciones cerebrales en el inicio de la lectoescritura. Te agradecemos muchísimo por haber compartido. Gracias. Y no anduvimos tan mal, ¿viste? ¿Dijiste? No, ¿viste? ¿Funcionó? Funcionó. Bueno, leímos entre líneas. Tal cual. Gracias por haber aceptado la Suerte, invitación. muchas gracias. Muy bien, ahí entonces completando el recorrido por de la A a la Z que hemos estado brindándoles a lo largo de esta noche de miércoles con bastante frío en la ciudad. Bueno, a descansar que es tarde, nos encontramos la semana que viene.